Bien, Miguel, hablamos de la prevención, hablamos del porqué del ACV y ahora te voy a llevar a lo tuyo, que es lo que seguramente más te gusta, que es la parte médica. ¿Y en qué afecta al cerebro? ¿Cómo juega esto en el cerebro? Bueno, el tema del cerebro es problemático no solamente por el hecho de que sea el cerebro, sino porque su circulación es muy particular. Es decir, el cerebro tiene tejido, que es como una gelatina espesa, los vasos cerebrales que lo sostienen a esta gelatina. Por eso que cuando movemos la cabeza muy fuerte, el cerebro adentro se mueve. Y con los años vamos perdiendo hidratación. Nunca la cavidad craneana se ajusta perfectamente, o el cerebro, a esa cavidad craneana. Entonces, esta sustancia que es tan suave, tan gelatina, digamos, los vasos cerebrales se tapan. Entonces, de pronto, eso se hincha, porque no tiene circulación. La circulación es terminal. Es decir, no hay ningún otro vaso que venga a socorrer el área que se va a infartar. Entonces inmediatamente empiezan a producirse unos fenómenos que, para que lo entienda la gente, es exactamente si nos golpeamos. Se hincha, pero con una desventaja: el cráneo no es extensible. Entonces inmediatamente que se hincha el cerebro, que la verdadera palabra es hinchazón cerebral, que es el edema que a veces el médico le comenta a la familia, la hinchazón cerebral esta provoca la compresión de centros vitales del cerebro. Eso es lo que no tenemos que llegar, por eso los tratamientos rápidos en la ventana de tratamiento. Y una vez que se hinchó, bueno, lógicamente ahí viene la parte más problemática, porque depende del área del cerebro donde sea, hay que descomprimir, hay que sacar ese pedazo, lógicamente, de cráneo para que el cerebro tenga un poquito más de espacio. Sacarle líquido, que es la otra sustancia que hay en el cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, para que, drenándolo y midiéndole la presión, uno lo pueda tratar. Estos eventos son rápidos, es decir, que en el correr de las horas esto se suscita. Por eso es que hay varios tipos de accidente cerebrovascular. Uno es el isquémico transitorio, que es ese que uno dice la carita, el brazo, y se recuperó. Y ahí no consultó, se quedó con eso. Y al poco tiempo aparece el verdadero accidente cerebrovascular, que es ya el instaurado, que es donde quedamos con la hemiplegia, quedamos con la facies torcida y con un trastorno del lenguaje si fue del lado izquierdo. Dependiendo del lado donde está la lesión, es la lesión que vamos a tener. Sí. Si es el hemisferio derecho, lógicamente va a afectarse el lado izquierdo. Si es el hemisferio izquierdo, se va a afectar el lado derecho. La mayoría de la población, entre el 80 y el 90%, somos diestros. Entonces, la población zurda es muy baja. Entonces, al ocurrir sobre el lado de la izquierda, se afecta el lenguaje, se afectan funciones intelectuales superiores, se afecta la capacidad del campo visual de poder ver este lado o este lado, depende de la circunstancia. Y una vez que se corrige, que digamos el organismo tiende a corregir, pero no hay mucho para hacer propio, porque si somos obesos, somos hipertensos, el organismo va a reaccionar mucho peor. O sea, es decir, el cerebro reacciona mal. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí vienen los tratamientos rápidos. Para eso es que está terapia intensiva, neurointensivismo, neurología, neurocirugía. Una vez que ocurrió todo esto, empieza la fase, o el paciente salió, empieza a despertarse, empieza a conectarse, si la lesión fue grave, y el paciente queda con una lesión. Bueno, ese es el accidente cerebrovascular que ya está instaurado. El otro es el reversible, el que vuelve, y por último el que sigue. Se sigue tapando una arteria, sigue la otra, y bueno, lógicamente ocurre un desastre. Deriva, sí. Sí, generalmente el óbito, la muerte ocurre. Cuando el paciente quedó, se despertó, tuvo su tratamiento y todo, bueno, va a quedar con la hemiplegia. Es la tercera etapa en la medicina. Tenemos lo primario, lo secundario y lo terciario, que es la rehabilitación, que es una fase muy importante, no muy bien desarrollada. Ahora aquí en Neuquén tenemos centros, por suerte, con bastante capacidad para poder afrontar la rehabilitación. Sigue siendo
un problema. Pero sigue siendo un problema la prevención, sigue siendo un problema el tratamiento y lógicamente la rehabilitación. Pero no hay políticas que traten de mejorar esto. A ver, hablabas que en Estados Unidos hay en los supermercados, en todos lados te encontrás con este FAST. En Chile también estuvimos hablando fuera de micrófono que se hace todo en los hospitales. ¿No hay una política argentina que diga, o en la Argentina una política que sea direccionada para que esto tenga una prevención y después haya toda una serie de cuestiones que hagan al tratamiento y a la rehabilitación? Bueno, estamos un poquito flojitos, pero bueno, fíjate que tiene que ocurrir lo que ocurrió con esta niña, con esta joven, para que el Senado, Cámara de Diputados lo aprueben y sea declarado en el país como el día del ACV. Pero ocurre que no tenemos una publicidad general. Es decir, esto tienen que contribuir las grandes empresas a poner un cartel en la avenida y que uno lo vea el cartel, porque las cosas que uno ve son las que impactan. Por ejemplo, en Alemania y en Australia se utiliza el colectivo. Porque ¿quién no se paró alguna vez atrás de un colectivo? Sí, sí. Y en la parte de atrás del colectivo, en lugar de informar que hay una nueva película, se informa de qué manera usted puede tener un problema si no lo previene. Si uno entra, yo siempre critico esta cuestión, algunos me critican también a mí, pero yo critico la propaganda política en los hospitales en lugar de un cartelito, mire, cuide su hipertensión, su diabetes la puede tratar tal día. Hoy aquí en Neuquén hay algunas organizaciones que, por ejemplo, lo vi con mucha alegría, que van a tratar de que en el cáncer de mama sea una visita gratuita para que pueda concurrir para prevenir el cáncer de mama. Y bueno, así ocurre. Se hacen cosas, pero lo que pasa es que la parte política de esto es muy importante porque los resultados no los vas a ver enseguida. Los resultados tuyos, de tu familia, de que si vos sos hipertenso, lo vas a ver cuando tu hija tenga la edad tuya, que quizás vos ya no estás. Pero la enseñanza se traslada y demora muchos años. Un plan de salud, como el que tiene la provincia de Neuquén, que es muy completo, vos fíjate que desde el año 50 y pico, 60, que tiene este plan, el plan ha evolucionado un montón. Se han erradicado enfermedades como el quiste hidratídico precisamente por la prevención, por la parte sanitaria, por todo lo que conlleva el grupo humano que trabaja en esa respuesta. Pero lógicamente aparecen estas enfermedades, que antes no eran frecuentes porque éramos muy poquitos. Bueno, pero todo tiene que evolucionar, Miguel. Evoluciona. Yo veo que, por ejemplo, la gente lo va entendiendo. Podemos citar con los supermercados que nos hagan una propaganda extra y diga, bueno, mire, por el supermercado, a ver qué pasa, que los colectivos pongan su propaganda, que en las esquinas aparezcan los cartelitos. La fundación nuestra trabaja bastante para que esto se pueda concretar. A veces lo logramos en forma parcial, pero damos charlas y hacemos de que la gente lo entienda de alguna manera que se puede hacer, ¿no? Inclusive hay charlas gratuitas y hay consultas gratuitas para que la gente venga y diga, mira, me voy a anotar para ver cómo puedo prevenir el accidente cerebrovascular. Miguel, como siempre, un gusto. Esta vez que nos hayas recibido vos en tu consultorio. Bienvenidos. Y creo que siempre aporta a esta cuestión que tanto nos afecta a todos, que es el ACV. Bueno, muchas gracias primero por presentarlo en sociedad, porque es muy difícil que la gente lo entienda, y segundo, que sea una forma tan simple, digamos, que la gente pueda inclusive interrelacionar con el problema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos nosotros hablando de nuestra salud. Espero que haya sido importante para ustedes, que haya sido fácil de entender, para que siempre, como decimos nosotros, la prevención sea antes de llegar a. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, siempre a las 21:30 por Somos el Valle. Excelente fin de semana.